Preciosa sangre me ha perdonado, blanco, preciosa sangre me ha perdonado, blanco. Gracias por unirnos en la fe. Gracias por hablar con nosotros. Esta mañana queremos escucharte. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, iglesia, ayúdame por favor. La iglesia es redimido por Dios para los propósitos de Dios. bien. No quiero decir perfecto, pero bien. Otra vez, la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo. Nosotros como una iglesia local creemos que tengamos dos remos. El remo de doctrina bíblica y también el remo de discipulado bíblico. Estamos considerando la doctrina bíblica, es decir, un resumen de las enseñanzas bíblicas que es conforme a la Biblia y también es útil para la vida, y también el discipulado bíblico es ayudar a otros a seguir a Cristo. La meta de estudiar doctrina bíblica es para conocer a Dios con más profundidad, para disfrutar de Él con más plenitud y para caminar con Él con más obediencia. Recordamos que el gran mandamiento de Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Esto es lo más importante porque Jesús, siendo Dios, dijo que era lo más importante. Es interesante. Y por lo tanto queremos usar nuestras mentes, porque otra vez dice, con toda tu mente. Queremos usar nuestras mentes para tener una sana doctrina, es decir, doctrina bíblica, y para tener un discipulado bíblico. Y por eso necesitamos la palabra de Dios. La Biblia, otra vez, es inspirada por Dios, es decir, es soplada por Dios, es la palabra de Dios. Y también Dios usó a los autores humanos junto con sus intelectos, estilos, sus personalidades para escribir exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Y por lo tanto, la palabra de Dios tiene autoridad absoluta y completa. Y es confiable. Una conclusión natural de la inspiración de la palabra de Dios es la inerrancia de la palabra. Es decir, la Biblia es sin error. Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Como dijo Juan Calvino, si seguimos la Biblia, estaremos a salvo del peligro de cometer errores. Por eso, sana doctrina y discipulado bíblico. Cuando pensamos en la palabra de Dios, otra vez sabemos es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. También es útil que pensemos en las perfecciones de las Escrituras. Y hay cuatro perfecciones cuando hablamos sobre la Biblia. Número 1, la suficiencia de la Biblia. La suficiencia de la Biblia. No sabemos todo de todo en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no nos dice quién ganará la próxima Copa Mundial. No tenemos esta información en la palabra de Dios. Pero sí nos dice lo que necesitamos saber para la salvación. Segundo Timoteo 3, 15. Las Sagradas Escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
La Biblia es suficiente para nosotros. Número 2. Otra perfección. La claridad de la Biblia. La claridad de la Biblia. No todo en la Biblia es fácil de entender. Sin embargo, como dice la Confesión de Fe de Westminster, cualquiera que esté dispuesto a pensar, estudiar y orar puede entender la Biblia de tal manera que se salve y viva una vida agradable a Dios. A veces no entendemos cosas en la palabra de Dios, pero la Biblia es clara. Solamente hay que estudiar, orar, pensar, hablar con otros hermanos, porque Dios no quiere esconder su voluntad de nosotros. Entonces, otra vez, al pensar en las perfecciones de la Biblia, tenemos la suficiencia de la Biblia, tenemos la claridad de la Biblia y número 3, tenemos la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Sola Escritura. La Biblia es nuestra autoridad final y absoluta. 2 Timoteo 3, 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Número 4. La necesidad de la Biblia. Con el cierre de la era apostólica, es decir, la muerte de los apóstoles, sus escritos son absolutamente necesarios. Efesios 2, 20. Hablando sobre nosotros, la iglesia, Pablo escribió, ustedes, otra vez nosotros, la iglesia, cristianos, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la palabra de Dios, la Biblia. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, necesitamos la palabra de Dios para conocer a Dios y conocer sus caminos. Necesitamos la palabra de Dios para obedecerlo correctamente. Y como aprendimos hace, creo que 3 semanas, la palabra de Dios es pan para nosotros. Entonces, otra vez, las 4 perfecciones de la Biblia. La suficiencia de la Biblia, la claridad de la Biblia, la autoridad de la Biblia y la necesidad de la Biblia. Otra vez, lo que estoy tratando de hacer es construir una base bíblica de por qué necesitamos la palabra de Dios. Porque si queremos conocer a Dios, necesitamos saber de dónde viene la verdad. No creemos solamente nuestra opinión, no creemos la opinión de otras personas, sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y porque vamos a estudiar doctrina bíblica para que tengamos discipulado bíblico, necesitamos saber que la Biblia es nuestra autoridad y también que la Biblia es la palabra de Dios. Y también es importante que nosotros sepamos que el libro que tenemos en nuestras manos es de hecho la palabra de Dios. Porque es una cosa decir que la Biblia es la palabra de Dios, pero es otra cosa decir que sabemos que esta es la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cómo sabemos que los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento son realmente la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que no hay otros libros que deben incluirse en la Biblia? Y ese es un área importante de estudio. Y hay algunos buenos libros teológicos que profundizan mucho este tema. Sin embargo, esta mañana me gustaría compartir con ustedes un resumen. Porque otra vez, este no es una clase de seminario. Esta es la iglesia. Esta es una predicación. Y nuestro deseo es conformarnos a la imagen de Cristo.
pero un resumen. En la época de Jesús, Él, es decir, Jesús y los apóstoles, y de hecho los judíos reconocieron la inspiración de las escrituras hebreas, es decir, el Antiguo Testamento. No había ningún duda sobre qué era el Antiguo Testamento. Además, la iglesia primitiva creía en un canon en expansión. Por ejemplo, en 2 Pedro 3:16 encontramos algo muy interesante. Escuchen las palabras de Pedro. Asimismo, en todas sus cartas, es decir, las cartas de Pablo, entonces otra vez, Pedro está escribiendo sobre algunas cartas de Pablo. Él dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro, gracias. Porque hay cosas en las cartas de Pablo que era difícil para Pedro, discúlpeme. Entonces, a veces leemos las cartas de Pablo y en el inicio pensamos, ¿qué? Hay cosas difíciles de entender. Pero otra vez, la claridad de la Biblia, con oración, con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestro pensamiento, con nuestra mente, podemos estudiar y conocer la palabra de Dios. Pero Pedro escribió que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras. Es decir, Pedro reconoció las cartas de Pablo como las Escrituras. Además, ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento fue rechazado y ningún otro libro fue claramente aceptado por la Iglesia. Kevin DeYoung escribe, el canon del Nuevo Testamento siempre estuvo ligado a la autoridad apostólica. La autoridad apostólica explica por qué el canon, es decir, el número de libros en la Biblia, tuvo que aumentar. Los apóstoles hablaron con autoridad divina. El canon se cerró una vez que los apóstoles murieron. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo sabemos que estos 66 libros de la Biblia pertenecen a la Biblia? La mejor respuesta es entender que la Iglesia no eligió los libros de la Biblia, tanto como los libros de la Biblia son auto-autenticados. Como escribió un autor, no hay razón para pensar que Israel tuvo una revelación infalible de Dios para ayudarlos a seleccionar sus escrituras. Y, sin embargo, Jesús las aceptó como divinas y autorizadas. ¿Por qué? Porque los libros demostraron ser inspirados. La Iglesia no nos dio el canon ni Isaac Newton nos dio gravedad. Hay una razón por la cual Eusebio se refiere a los libros de la Biblia como reconocidos, no como elegidos o seleccionados. Sabemos que los libros que están en este libro, la Biblia, son la palabra de Dios, porque los libros tienen autoridad divina. ¿Por qué es importante toda esta información? Porque todavía no hemos hablado sobre Hebreos 1. Porque lo que creemos importa. Nuestra doctrina importa. Porque si vamos a conocer a Dios, si vamos a entender quiénes somos como su pueblo, y si vamos a entender sus propósitos para nosotros,
necesitamos saber cuál es la fuente para obtener este conocimiento. La Biblia es nuestra autoridad y podemos confiar en ella porque Dios es confiable y podemos confiar en Él. Salmo 14:1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Por la gracia de Dios, sabemos que hay un Dios. Queremos amarlo con todo nuestro ser. Queremos conocerlo, disfrutarlo y obedecerlo. Y la buena noticia para nosotros, Dios ha hablado. Dios habla. Dios siempre ha sido un Dios que habla. En Génesis 1, entonces dijo Dios. Él les habló a Adán y Eva, Él le habló a Caín, a Noé, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Samuel, a los profetas y a otras personas. Dios ha hablado a través de los ángeles como sus mensajeros. La creación declara la gloria de Dios y por eso es claro, Dios habla. De nuevo, Hebreos 1:1-4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. En muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios le habló a los padres por los profetas. El hecho de que Dios haya hablado con la gente en el pasado debería sorprendernos. ¿Dios habla? ¿En serio? A menos que Dios le habló al hombre después de la caída. Somos pecadores y todavía Dios nos habla. ¿Cómo puede ser? No había necesidad de que Él hablara con el hombre. Él es Dios, perfectamente completo en sus perfecciones. Pero Él tomó la decisión de hablar. Él eligió revelarse a sí mismo. Una pregunta. ¿Alguna vez alguien famoso le ha hablado a usted? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Todavía yo estoy asombrado de que Mary quisiera hablar conmigo. Y todavía estoy agradecido. Sin embargo, en mi vida personal, nadie famoso me ha hablado nunca. Bueno, una historia. Una vez Chuck Swindoll me habló. Chuck Swindoll, el pastor, el predicador en los Estados Unidos. Creo que ahora él tiene 90 años de edad. Pero una vez él me habló. Pero no porque me conociera y quisiera hablar conmigo. Él me habló porque mientras yo estaba caminando, leyendo un libro, no prestando atención, yo le golpeé a él. Es como un choque con él. Y por eso él me habló. A pensar en las personas más ricas del mundo, a pensar en las personas más poderosas del mundo, ¿alguna vez pensarían ellos en hablar con nosotros? Lo dudo. ¿Quiénes somos? Sin embargo,
Dios no solo habló a nuestros padres por los profetas, sino que ahora Él nos ha hablado a nosotros. Dios nos habla. ¿Quién es Elon Musk comparado con Dios? Él es pobre comparado con Dios. Él es débil comparado con Dios. Sin embargo, Dios ha elegido hablar con nosotros. Tenemos que pensar en esto. El acto de hablar con alguien muestra intención, interés y propósito. Demuestra que al que se le habla tiene valor, tiene importancia. Y otra vez, Dios habla con nosotros. ¿Cómo? ¿A través de la creación? Sí, y eso es maravilloso. ¿A través de los profetas? Sí, y eso es maravilloso. Pero en los últimos días, Él nos ha hablado por su Hijo. Su Hijo, Jesús, quien es más que un profeta. Él constituyó heredero de todas las cosas. Jesús hizo el universo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión es exacta, no parecida, sino exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, Jesús es Dios. Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, Dios sigue hablando en cada momento para sostener el universo, para sostener nuestras vidas. Él habla. Jesús, quien nos habla, es nuestro Creador y nuestro Redentor. Él hizo purificación de pecados. Los ángeles son muy poderosos. Cristo es sumamente mejor. Es interesante en este texto el énfasis que el autor de Hebreos da al hecho de que Jesús es creador y salvador. Sus obras de creación y su obra de redención no se pueden separar. Estos versículos en Hebreos nos recuerdan las palabras de Juan en Juan 1 al 14. Yo quiero leer este texto otra vez. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. De nuevo, Dios habla por su Hijo. En la providencia de Dios, los apóstoles nos dieron por escrito las enseñanzas de Jesús. Es decir, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Dios habla. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cómo deberíamos responder? Hebreos capítulo 2, 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sé que nos desviemos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Dios habla y nosotros escuchamos a Dios. Escuchamos con interés, con atención, con propósito. Si no lo hacemos, nos desviaremos. El mundo no es como un lago donde las aguas están quietas. Sin embargo, el mundo es como un río. La corriente del mundo siempre nos llevará lejos de Dios. Y si nosotros no prestamos atención a lo que Dios dice, si no escuchamos su palabra, nos desviaremos. Según el autor de Hebreos, no queremos alejarnos de lo que Dios ha dicho. Albert Mohler escribió: la ortodoxia y la obediencia son los remos que se utilizan para luchar contra la corriente extraviada de la deriva espiritual. La teología y la práctica nos mantendrán navegando hacia adelante con fidelidad. Es decir, para escuchar bien, necesitamos el remo de doctrina bíblica y el remo de discipulado bíblico. Como individuos y como una iglesia local, nos mantendremos fieles a la doctrina bíblica y al discipulado bíblico cuando prestamos atención a la palabra de Dios y la obedezcamos. El peligro de no prestar atención y de desviarnos es que abandonamos el evangelio y nos encontramos bajo juicio de Dios. Y créeme, no queremos eso. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo escuchamos a Dios? Leemos su palabra. Leemos su palabra. Esto no es ningún secreto. Lamentablemente, en nuestro hogar, a veces cuando Mary me habla, yo estoy haciendo otras cosas, no estoy prestando atención a lo que ella está diciendo. Y después de un momento, y la verdad nos pasó ayer en nuestra casa, pero después de un momento es común que yo lo diga a ella: espera, ¿qué dijiste? Dejo que las distracciones y otras cosas me impiden escuchar. Cuando se trata de escuchar a Dios, de leer su palabra, de prestar atención a lo que hemos escuchado, necesitamos entender el privilegio que tenemos de escuchar a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Necesitamos eliminar las distracciones en nuestras vidas. Necesitamos recordar
Cualquiera que esté dispuesto a pensar, estudiar y orar puede entender la Biblia de tal manera que se salve y viva una vida agradable a Dios. Dios habla. Espero que nosotros escuchemos. Algunas preguntas, como una forma de reflexionar. Una pregunta. ¿Qué está haciendo usted para escuchar de Dios? ¿Qué está haciendo usted para escuchar de Dios? ¿Está leyendo usted la Biblia cada día? ¿Qué debe hacer usted para prestar mucha más atención a los que ha oído? ¿Cuáles son las distracciones que debe eliminar en su vida? Y la última, ¿cómo debe responder a Dios? Otra vez, la pregunta principal. Dios habla. Estamos escuchando. De aquí vamos a utilizar nuestra autoridad, la Biblia, para construir la sana doctrina y el discipulado bíblico. Para que seamos la iglesia de Dios, agradable en los ojos de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Dios habla. Que nosotros escuchemos a Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. A veces no entiendo por qué nos hablas, pero gracias por hablar con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por mostrarnos una autoridad en nuestra vida. En nuestras vidas propias en nuestra iglesia queremos contar con una sana doctrina bíblica y también con discipulado bíblico. Queremos la verdad, queremos la gracia, queremos poner todo en práctica. Nosotros creemos que estamos orando conforme a tu voluntad en este momento. Tú conoces nuestros corazones, nuestros deseos, tú conoces las distracciones en nuestras vidas. Pero sabemos que tu palabra es la verdad. Entonces, otra vez, ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Preciosa sangre me ha perdonado, blanco